En una lujosa mansión de la Ciudad de México, donde las paredes guardan más secretos que risas, una verdad oculta está a punto de salir a la luz. Una empleada humilde, una esposa olvidada y una amante ambiciosa se enfrentan en una historia donde la mentira y la traición parecen ganar terreno, hasta que la voz más inesperada decide hablar. La tarde caía sobre la Ciudad de México, y las luces cálidas de la mansión de los Ramírez se encendían poco a poco, como si quisieran ocultar la frialdad que se respiraba en su interior. Era una casa imponente, de paredes altas y pisos relucientes de mármol, con cuadros de artistas famosos colgados en cada rincón. Pero a pesar del lujo, el ambiente era denso, como si cada objeto cargara con un secreto no confesado. María López, la empleada de confianza que llevaba más de 20 años sirviendo a la familia, caminaba con su balde y su trapo en silencio, observando lo que otros fingían no ver. Sus manos curtidas por el trabajo se movían con costumbre, pero sus ojos, atentos y vivos, siempre registraban lo que pasaba en esa casa donde la apariencia era más importante que la verdad. Al entrar en el salón principal, María detuvo el paso. Algo la golpeó con fuerza en el pecho. Sobre la repisa central, donde durante años había descansado el retrato de boda de don Alejandro y su esposa Isabel, ahora brillaba un lienzo enorme, recién colgado, firmado con un trazo elegante: Camila Ortega. María sintió un escalofrío. La pintura mostraba a una mujer joven, de mirada intensa, labios rojos y gesto seguro. No era difícil reconocerla. Era la artista de la que todos murmuraban, la mujer que había aparecido de repente en las reuniones sociales del empresario, la misma que algunos decían que se había convertido en su sombra más cercana. El corazón de María se apretó. Para ella, ese cuadro no era arte, era una declaración. La voz de su conciencia resonó fuerte mientras murmuraba para sí misma que aquello era una falta de respeto, un grito silencioso de que alguien estaba intentando borrar la historia de ese hogar. Justo en ese instante, la puerta se abrió y apareció Isabel Ramírez, elegante, con un vestido de seda azul que arrastraba suavemente por el suelo. Llevaba en las manos un ramo de rosas marchitas, como si hubiera querido traer un poco de vida al salón. Su mirada, al posarse sobre el retrato, se quebró de inmediato. Sus labios temblaron y los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas. No necesitó preguntar quién había hecho ese cambio. Lo supo al instante. Isabel dio un paso adelante. La respiración se le agitó y susurró con voz temblorosa: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está nuestra foto de boda? María bajó la cabeza, intentando no invadir un momento tan íntimo, pero no pudo evitar responder con un tono que mezclaba indignación y compasión. Señora, yo no lo sé, pero ese cuadro llegó esta mañana con 2 hombres que decían tener órdenes directas de don Alejandro. No preguntaron, solo colgaron el lienzo y guardaron la fotografía en una caja. Isabel cerró los ojos con fuerza, como si quisiera contener un grito. Caminó despacio hacia el retrato y pasó la mano por la superficie, acariciando las pinceladas como si fueran cuchillos. En su mente aparecieron imágenes de su boda, de los años felices en que Alejandro la miraba con admiración, de las noches en que reían juntos planeando viajes que nunca hicieron. Sentía como si todas esas memorias hubieran sido empujadas a un rincón oscuro. La rabia le subió a la garganta y dijo en voz alta, sin importar que María la escuchara: ¿Cómo se atreve? ¿Cómo puede reemplazar nuestra historia con el rostro de otra mujer? María se acercó un poco, con la prudencia de quien sabe cuándo debe hablar y cuándo callar, y agregó en un susurro cargado de sinceridad: Señora, usted no merece esto. Yo he visto cómo lo mira, cómo espera cada noche que él regrese temprano, y he visto cómo él ya no levanta la vista de ese teléfono. Esto no es justo. Isabel giró lentamente hacia María, con lágrimas rodando por su rostro perfectamente maquillado. En ese instante dejó de ser la mujer elegante y fuerte que todos admiraban y se mostró vulnerable, rota, necesitada de alguien que le recordara que todavía tenía valor. Tomó las manos ásperas de la empleada y apretó con fuerza como buscando apoyo. María la sostuvo con firmeza, transmitiéndole toda la lealtad que le guardaba desde hacía tantos años. Ambas mujeres se miraron, unidas por una verdad dolorosa.
La casa estaba cambiando y no para bien. Afuera, el bullicio de la ciudad continuaba con normalidad, pero dentro de esas paredes se gestaba una tormenta que pronto arrasaría con todo. Isabel levantó la cabeza, secó sus lágrimas y dijo con voz entrecortada: «Si él cree que puede humillarme así, está equivocado. No voy a permitir que me borre como si nunca hubiera existido». María la miró con admiración silenciosa, pero en su interior sentía un presentimiento oscuro. Sabía que enfrentarse a Alejandro y a esa mujer llamada Camila no sería sencillo. Aún así, apretó la mano de Isabel y pensó que, pase lo que pase, ella estaría ahí. Porque a veces la verdad no la dicen los poderosos, sino los corazones sencillos que se atreven a no callar. La cena del comedor esa noche parecía sacada de una pintura fría y sin alma. La mesa estaba impecablemente servida, con platos de porcelana fina, copas de cristal que brillaban bajo la tenue luz del candelabro y cubiertos alineados como soldados en formación. Sin embargo, el lujo no podía ocultar la distancia que se extendía entre los dos ocupantes principales. Isabel estaba sentada al extremo, con la espalda erguida y una expresión serena que apenas lograba disimular el temblor de sus manos. Frente a ella, Alejandro Ramírez hojeaba distraídamente unos documentos mientras comía a grandes bocados, sin siquiera mirarla. María observaba desde la cocina, asomándose con discreción, percibiendo cada silencio que se clavaba en esa habitación como cuchillos invisibles. Isabel intentó romper la barrera que los separaba. Su voz salió suave, casi temerosa pero cargada de necesidad. «Alejandro, este fin de semana podríamos ir a la romería de San Ángel, ¿recuerdas? Antes siempre íbamos juntos. Caminábamos entre la gente, tomábamos un café al atardecer. Sería bonito volver». Alejandro no levantó la vista de los papeles. Apenas murmuró con desdén: «Estoy cansado, Isabel. Tengo reuniones el lunes, no es momento para distracciones». Ella apretó los labios, contuvo las ganas de llorar y se obligó a sonreír como si esas palabras no la hubieran herido. En su mente resonaban las promesas de juventud, los planes que alguna vez habían soñado. Quiso recordarle esos momentos, traerle vuelta al hombre que había amado, y añadió con ternura: «Extraño esas tardes contigo, cuando hablábamos hasta que las luces de la ciudad se apagaban. ¿No lo extrañas tú también?». Alejandro dejó caer los documentos sobre la mesa con un golpe seco que retumbó en la estancia. Alzó la mirada por primera vez y sus ojos destilaban impaciencia. Dijo con voz dura: «Isabel, basta de nostalgias. El pasado ya no importa. Lo que necesitamos ahora son contactos, prestigio, avanzar. Tú no entiendes en qué mundo me muevo». Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El hombre con el que había compartido media vida se mostraba irreconocible, frío y ambicioso, como si ella fuera un obstáculo en lugar de una compañera. María, que escuchaba desde la puerta entreabierta, apretó el corazón con fuerza. Había visto discusiones antes, pero nunca tanta indiferencia. Tomó aire como si quisiera reunir fuerzas para entrar y defender a Isabel, pero se contuvo. Sabía que no es su lugar, aunque le doliera en lo más profundo ver a la señora tratada con tanto desprecio. El silencio volvió a instalarse en la mesa. Isabel bajó la mirada al plato, apenas probó bocado. Alejandro terminó rápido, se levantó y dijo secamente: «Tengo trabajo que hacer, no me esperes despierta». Y sin más, se marchó al estudio, dejando tras de sí un eco de soledad que llenó la casa entera. Isabel se quedó inmóvil, con la mirada perdida en las copas vacías, como si buscara respuestas en el reflejo del cristal. María entró despacio, recogiendo los platos con movimientos cuidadosos, temiendo romper aquel frágil silencio. Al verla, Isabel levantó la vista, y sus ojos brillaban de tristeza. Con voz apenas audible dijo: «María, ¿en qué momento se nos enfrió tanto la vida? ¿Cuándo dejó de mirarme como su esposa para verme como una carga?». María dejó los platos sobre la mesa, se acercó y puso una mano sobre su hombro. No supo qué decir porque las palabras eran inútiles ante un corazón herido. Pero su gesto transmitía apoyo, lealtad, esa presencia silenciosa que tantas veces sostiene más que un discurso. Isabel respiró hondo, intentando recomponerse. Sabía que no podía hundirse frente a la empleada que tanto la respetaba. Forzó una sonrisa débil y dijo: «No te preocupes, María. Quizás mañana sea diferente». Sin embargo, en su interior algo se rompía lentamente. Cada palabra de Alejandro la había atravesado como una lanza,
y en ese instante comprendió que la distancia no era un accidente, era una elección. Alejandro había decidido dejarla al margen de su mundo, y en su lugar había puesto a otra. La noche avanzó silenciosa. El reloj marcaba las 11 cuando Isabel se levantó y caminó hacia la sala. En el camino se detuvo frente al retrato de Camila. La pintura parecía observarla con una burla silenciosa, con un triunfo descarado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Murmuró con un hilo de voz: «No voy a permitir que me borres de mi propia casa». En la penumbra, María la escuchó y sintió un estremecimiento. Sabía que la tormenta apenas comenzaba y que la verdad de todo lo que había visto tarde o temprano saldría a la luz, aunque costara dolor, aunque pusiera en riesgo la calma aparente de esa mansión. La noche en la mansión se había vuelto espesa como una tormenta contenida. El estudio de Alejandro, con sus paredes forradas de libros y el olor penetrante de la pintura fresca, era el lugar donde solía refugiarse cuando quería escapar de todo. Allí, bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio, se encontraba revisando unos bocetos y papeles que en realidad no lograba comprender, porque en el fondo de su mente solo retumbaban las palabras de Camila Ortega, esa voz seductora que lo envolvía como un veneno dulce. Cada frase de la pintora era un eco en su interior, que Isabel ya no lo apoyaba, que su matrimonio era una cadena que lo ataba, que el verdadero prestigio venía de rodearse de gente como ella, artistas, críticos y marchantes que sabían darle valor a su apellido. Alejandro bebió un trago de whisky y su mano tembló levemente. Sentía que debía tomar decisiones, aunque fueran crueles. Isabel, ajena a ese torbellino de pensamientos, abrió la puerta del estudio con determinación. Sus pasos resonaron firmes sobre la alfombra y su voz, aunque contenida, vibraba de emoción. «Alejandro, tenemos que hablar. No podemos seguir así, fingiendo que todo está bien mientras me borras de nuestra propia historia». Alejandro levantó la mirada con fastidio, como si sus palabras fueran una interrupción intolerable. Cerró los papeles de golpe y respondió con tono cortante: «Isabel, estoy cansado. Ya te dije que no quiero discusiones. Lo que hago es por el bien de los dos, aunque tú no lo entiendas». Ella avanzó hasta quedar frente a su escritorio, con los ojos brillantes por la indignación. «El bien de los dos no se consigue reemplazando nuestra foto de boda por el retrato de otra mujer, Alejandro. Ese cuadro no es inocente, es una humillación. ¿De verdad crees que no me doy cuenta?». Alejandro se levantó de la silla con brusquedad. La copa de whisky casi se volcó sobre los papeles. Su rostro enrojeció. La vena en su sien latía con fuerza y con voz elevada gritó: «¡Basta, Isabel! Siempre con tus reproches, siempre con tus dramas. No entiendes nada del mundo en el que me muevo. Camila me abre puertas que tú jamás podrías abrir. Tú solo te aferras al pasado». Isabel dio un paso atrás, herida por aquellas palabras que eran como cuchillos. Su respiración se agitó, pero no quiso callar. Con voz quebrada pero firme, respondió: «No es el pasado lo que defiendo, Alejandro. Es nuestra vida, nuestra dignidad. No voy a permitir que me sustituyas en mi propia casa como si yo fuera invisible». Fue en ese instante cuando la furia ciega de Alejandro se desató. Avanzó hacia ella con pasos pesados y, sin pensarlo, la sujetó del cuello con las dos manos. Sus dedos fríos se cerraron con violencia mientras gritaba: «¡Cállate ya, Isabel! No soportaré que me sigas desafiando en mi propia casa». Isabel forcejeó. Sus manos se aferraron a los brazos de su esposo. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias mientras trataba de respirar. Su cuerpo temblaba. Sus piernas se doblaban poco a poco bajo el peso de esa agresión. La escena era brutal, un estallido de rabia que había estado conteniéndose durante meses. En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe y apareció María con la bandeja de la cena. El estruendo de los cubiertos cayendo al suelo hizo eco en la habitación. La empleada se quedó helada por un segundo, observando el cuadro más doloroso de su vida. El patrón que había respetado durante años estaba a punto de matar con sus propias manos a la mujer que había jurado proteger. María sintió un nudo en la garganta, pero el miedo no la paralizó.
Dio un paso adelante y gritó con una fuerza que nunca antes había usado. «Don Alejandro, suélteme a la señora ya mismo». Sus ojos chispeaban de coraje. Su voz retumbó en la habitación como un trueno inesperado. Alejandro se giró, sorprendido por la intromisión, pero su furia no cedía. Camila, que hasta ese momento había permanecido en la penumbra del rincón, observaba la escena con una sonrisa sutil, casi imperceptible, como si disfrutara de cada segundo del dolor de Isabel. María no se detuvo, dejó caer la bandeja, avanzó corriendo y empujó con todas sus fuerzas el brazo de Alejandro. Ese contacto inesperado lo hizo soltar por un instante. Isabel cayó al suelo jadeando, llevándose las manos al cuello enrojecido mientras buscaba aire desesperadamente. Alejandro dio un paso atrás desconcertado y gritó: «¡Sal de aquí, María! Esto no es asunto tuyo». Pero ella, con lágrimas en los ojos y la voz firme, respondió: «Claro que es asunto mío porque yo sí tengo corazón. He servido esta casa por más de 20 años y no voy a quedarme callada viendo cómo usted destruye a su propia esposa». Isabel, aún en el suelo, logró levantar la mirada hacia María, con gratitud y dolor entremezclados. La empleada se interpuso entre ambos, con el cuerpo erguido como un escudo humano, mientras Camila, desde la penumbra, observaba la escena con un brillo de triunfo en los ojos. Era como si todo hubiera salido tal como lo planeó, y sin embargo, no contaba con la fuerza inesperada de la mujer más humilde de esa mansión. Afuera, los truenos de una tormenta comenzaron a retumbar sobre la ciudad, como un reflejo del caos que se desataba dentro de la casa Ramírez. El silencio que siguió en el estudio era tan denso que parecía tragarse hasta el aire. Isabel, todavía en el suelo, trataba de recuperar la respiración mientras se llevaba las manos al cuello enrojecido, con los ojos abiertos de par en par, temblando de dolor y miedo. Alejandro, con el rostro desencajado, respiraba agitado, como si recién comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero aún así, la furia lo mantenía de pie, rígido, con las manos crispadas. María, en cambio, se convirtió en el centro de la escena. Su delantal aún temblaba por el movimiento brusco de haber empujado al patrón, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas firmes, no de debilidad sino de valor. Se plantó frente a él con la voz vibrante: «Basta, don Alejandro, no lo voy a permitir más. Usted puede pensar que soy solo la empleada, que no tengo derecho a hablar, pero esta casa la conozco más que nadie, y sé cuando algo ya está podrido». Alejandro intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Estaba acostumbrado a ver a María en silencio, obediente, nunca mirándolo directamente a los ojos, y ahora la veía desafiante, sosteniendo su mirada como si lo juzgara desde un lugar más alto. Se acercó un paso, todavía con la voz cargada de soberbia, y dijo: «No tienes idea de lo que dices. Esto es entre mi esposa y yo, y tú no tienes nada que ver». Pero María no retrocedió. Su voz se quebró de indignación y dolor. «¿Cómo que no tengo nada que ver? Yo vi con estos ojos cómo intentaba ahogarla, cómo le quitaba la vida a la mujer que le entregó todo. Y también vi cómo esa señora que se esconde en la sombra sonreía mientras usted la destruía». Camila, que permanecía apoyada en la pared como una espectadora satisfecha, dio un paso al frente fingiendo sorpresa. Su voz salió suave, con un tono de falsa compasión. «María, no exageres. Yo solo vine a traer unos pinceles olvidados, no pensé que interrumpiría una discusión de matrimonio». Isabel, todavía débil, levantó la voz con un hilo de furia que nacía del fondo de su pecho. «No mientas, Camila. Yo vi tu sonrisa. Tú disfrutas todo esto». Camila abrió los brazos en un gesto teatral, fingiendo estar herida. «Isabel, ¿cómo puedes pensar eso? Yo respeto a tu esposo. Yo jamás...» Alejandro levantó la mano para interrumpir, aún desbordado de tensión, y gritó: «¡Basta las dos!». María respiró hondo y caminó hacia Isabel, ayudándola a ponerse de pie con cuidado. La sostuvo con la delicadeza de una madre y le susurró: «Vámonos, señora. No merece quedarse aquí ni un minuto más». Isabel la miró con ojos húmedos, reconociendo en aquella mujer humilde la valentía que ella misma sentía perder. Tomó fuerzas de su mano y juntas caminaron hacia la puerta. Alejandro, al verlas marcharse, dio un paso adelante y rugió: «No te atrevas a irte de esta casa, Isabel.
porque si sales esa puerta, no vuelvas jamás». Isabel se detuvo un segundo. El cuerpo le temblaba, pero giró la cabeza con una dignidad dolorosa y respondió: «Prefiero irme y recuperar mi vida, que quedarme y perderla en tus manos». La frase cayó como un hachazo en el corazón de Alejandro, que se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. María sostuvo a Isabel mientras cruzaban el pasillo en silencio. Cada paso sonaba como un trueno que rompía años de sumisión. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los ventanales, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron a la entrada, Isabel se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Su voz, aún débil pero cargada de determinación, dijo: «Alejandro, no olvides esta noche, porque será el principio de tu ruina». María abrió la puerta y la acompañó bajo la tormenta, protegiéndola con su propio cuerpo de las gotas heladas. El viento las envolvía mientras caminaban hacia la calle. Isabel lloraba en silencio, y María, aunque con el corazón hecho pedazos, mantenía el paso firme, repitiéndose por dentro que no dejaría que la señora quedara sola. En la mansión, Alejandro cerró los ojos con desesperación, golpeó la mesa con el puño y lanzó un vaso contra la pared, que estalló en 1000 pedazos. Camila se acercó despacio, como una sombra venenosa, y le susurró al oído: «Déjala ir, Alejandro. Ella ya no te entiende, pero yo sí». Su voz era melosa, peligrosa, como un veneno que se ofrece como medicina. Alejandro, derrotado y confundido, cayó en el sillón, enterrando el rostro entre las manos, sin darse cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba y de que la verdad que María había presenciado sería la chispa que cambiaría para siempre el destino de todos. Afuera, en la oscuridad de la calle, María abrazaba a Isabel mientras avanzaban bajo la lluvia. Las dos sabían que nada volvería a ser igual, pero también que la verdad ya no estaba encerrada en esas paredes, porque una voz que siempre había callado por respeto se había atrevido a gritar, y ese grito tendría consecuencias imposibles de detener. La noticia de la huida de Isabel no tardó en filtrarse más allá de los muros de la mansión Ramírez. Los vecinos curiosos murmuraban al verla llegar empapada de lluvia a la casa de sus padres, sostenida por María como si fuese una hija herida en brazos de su madre. Doña Teresa, la madre de Isabel, abrió la puerta con las manos temblorosas y un grito ahogado al contemplar las marcas rojas en el cuello de su hija. «¡Dios mío, Isabel!», exclamó con lágrimas en los ojos, mientras don Ricardo, el padre, se acercaba con el rostro endurecido por la rabia contenida. Isabel apenas pudo articular palabra. Solo se dejó caer en una silla del comedor y con voz rota murmuró: «Papá, mamá, Alejandro intentó matarme». María, que aún sostenía su brazo, asintió con firmeza y añadió: «Yo lo vi todo, don Ricardo, con estos ojos, y también vi cómo esa mujer, Camila Ortega, lo disfrutaba». Don Ricardo apretó los puños, sus venas se marcaron como cuerdas tensas y golpeó la mesa con un estruendo que hizo temblar los vasos. «Ese hombre va a responder por lo que hizo, te lo juro, hija», gritó, mientras doña Teresa lloraba en silencio acariciando la cabeza de Isabel. La casa se llenó de un silencio espeso, roto solo por los sollozos de la esposa traicionada y por la respiración agitada de los padres que no podían aceptar tanta humillación. María permanecía de pie, con el delantal empapado y la mirada fija, como si por primera vez entendiera que su papel en aquella historia ya no era el de una simple empleada, sino el de la única testigo capaz de enfrentar la mentira que se avecinaba. Al día siguiente los periódicos sociales ya comenzaban a hablar. Camila Ortega apareció en fotografías saliendo de una galería con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano. Frente a las cámaras fingía lágrimas mientras declaraba: «No quiero hablar mal de nadie, pero Isabel siempre fue celosa, siempre me trató como enemiga. Yo solo quise ser una amiga para Alejandro y ahora me culpan de su infelicidad». Sus palabras se multiplicaban en titulares ambiguos que la pintaban como víctima de un matrimonio roto. Isabel, al ver esas noticias, sintió un nudo en el estómago. Gritó con impotencia: «¿Cómo puede tener tanta sangre fría para mentir de esa manera?». Doña Teresa intentó calmarla, diciendo que la verdad tarde o temprano saldría a la luz, pero Isabel lloraba con rabia. «Si me quedo callada, todos van a creer su historia». Fue entonces cuando María, que escuchaba desde un rincón, dio un paso al frente con los ojos encendidos de coraje. «Señora,
usted no está sola. Yo guardo pruebas, guardo mensajes que vi, escuché llamadas, incluso guardé ese pañuelo que ella manchó fingiendo llorar. Todo eso puede servir. Isabel y sus padres se giraron hacia ella con sorpresa. Doña Teresa se acercó y la abrazó como si fuera parte de la familia, diciendo con voz agradecida: María, tú eres un ángel. Dios te puso aquí para protegernos. Las horas siguientes fueron un torbellino. Un periodista amigo de la familia de nombre Mateo fue convocado en la casa. Escuchó con atención cada detalle del relato de Isabel y las afirmaciones de María. Tomaba notas rápidas y con gesto grave decía: esta historia tiene que conocerse, pero debemos ser cuidadosos. Camila ya está manipulando a la prensa y Alejandro guarda silencio, lo que significa que está permitiendo que ella escriba el relato. Si ustedes callan, la mentira va a ganar. Isabel, con la voz quebrada, respondió: no sé si tengo fuerzas para enfrentar esto en público. No quiero que mi vida se convierta en un espectáculo. Pero María la miró a los ojos con firmeza y le dijo: señora, el silencio solo protege al culpable. Usted tiene dignidad y la verdad es su mejor arma. Yo hablaré si es necesario, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste todo. El día del enfrentamiento público llegó más pronto de lo esperado. En una rueda de prensa improvisada en el centro de la ciudad, Camila apareció vestida de negro, con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano. Frente a las cámaras fingía lágrimas mientras declaraba: no quiero hablar mal de nadie, pero Isabel siempre fue celosa, siempre me trató como enemiga. Yo solo quise ser una amiga para Alejandro, y ahora me culpan de su infelicidad. Sus palabras se multiplicaban en titulares ambiguos que la pintaban como víctima de un matrimonio roto. Isabel, al ver esas noticias, sintió un nudo en el estómago. Gritó con impotencia: ¿cómo puede tener tanta sangre fría para mentir de esa manera? Doña Teresa intentó calmarla, diciendo que la verdad tarde o temprano saldría a la luz, pero Isabel lloraba con rabia: si me quedo callada, todos van a creer su historia. Fue entonces cuando María, que escuchaba desde un rincón, dio un paso al frente con los ojos encendidos de coraje. Señora, usted no está sola. Yo guardo pruebas, guardo mensajes que vi, escuché llamadas, incluso guardé ese pañuelo que ella manchó fingiendo llorar. Todo eso puede servir. Isabel y sus padres se giraron hacia ella con sorpresa. Doña Teresa se acercó y la abrazó como si fuera parte de la familia, diciendo con voz agradecida: María, tú eres un ángel. Dios te puso aquí para protegernos. Las horas siguientes fueron un torbellino. Un periodista amigo de la familia de nombre Mateo fue convocado en la casa. Escuchó con atención cada detalle del relato de Isabel y las afirmaciones de María. Tomaba notas rápidas y con gesto grave decía: esta historia tiene que conocerse, pero debemos ser cuidadosos. Camila ya está manipulando a la prensa y Alejandro guarda silencio, lo que significa que está permitiendo que ella escriba el relato. Si ustedes callan, la mentira va a ganar. Isabel, con la voz quebrada, respondió: no sé si tengo fuerzas para enfrentar esto en público. No quiero que mi vida se convierta en un espectáculo. Pero María la miró a los ojos con firmeza y le dijo: señora, el silencio solo protege al culpable. Usted tiene dignidad y la verdad es su mejor arma. Yo hablaré si es necesario, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste todo. El día del enfrentamiento público llegó más pronto de lo esperado. En una rueda de prensa improvisada en el centro de la ciudad, Camila apareció vestida de negro, con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano. Frente a las cámaras fingía lágrimas mientras declaraba: no quiero hablar mal de nadie, pero Isabel siempre fue celosa, siempre me trató como enemiga. Yo solo quise ser una amiga para Alejandro y ahora me culpan de su infelicidad. Sus palabras se multiplicaban en titulares ambiguos que la pintaban como víctima de un matrimonio roto. Isabel, al ver esas noticias, sintió un nudo en el estómago. Gritó con impotencia: ¿cómo puede tener tanta sangre fría para mentir de esa manera? Doña Teresa intentó calmarla, diciendo que la verdad tarde o temprano saldría a la luz, pero Isabel lloraba con rabia: si me quedo callada, todos van a creer su historia. Fue entonces cuando María, que escuchaba desde un rincón, dio un paso al frente con los ojos encendidos de coraje. Señora, usted no está sola. Yo guardo pruebas, guardo mensajes que vi, escuché llamadas, incluso guardé ese pañuelo que ella manchó fingiendo llorar. Todo eso puede servir. Isabel y sus padres se giraron hacia ella con sorpresa. Doña Teresa se acercó y la abrazó como si fuera parte de la familia, diciendo con voz agradecida: María, tú eres un ángel. Dios te puso aquí para protegernos. Esa tarde, la ciudad entera hablaba de lo sucedido.
La imagen de María, con su delantal sencillo y su voz firme, se convirtió en símbolo de dignidad en medio de la farsa. Camila por primera vez se vio arrinconada, y aunque Alejandro aún guardaba silencio, sabía que las cosas habían cambiado para siempre. La verdad había sido pronunciada en voz alta, y aunque la batalla apenas comenzaba, la primera victoria pertenecía a la mujer más inesperada de todas, la empleada que nunca había tenido voz, pero que ahora se había convertido en la fuerza de justicia que nadie pudo ignorar. El eco de las palabras de María no tardó en llegar a los pasillos de los tribunales. La presión pública era tan fuerte que las autoridades se vieron obligadas a abrir un proceso formal. El día del juicio, la Ciudad de México amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar la tensión acumulada. Frente al Palacio de Justicia se aglomeraban periodistas, cámaras y curiosos, todos ansiosos por presenciar lo que ya se comentaba como uno de los escándalos más grandes de la alta sociedad. Isabel llegó acompañada de sus padres, con un semblante sereno que ocultaba la tormenta interior. María caminaba a su lado, sin maquillaje ni adornos, con el mismo delantal blanco que había decidido llevar como símbolo de su origen humilde, un gesto que conmovió a quienes la veían. Alejandro, en cambio, entró con la cabeza baja. Su traje impecable no lograba tapar la sombra de culpa que lo perseguía. Camila apareció última, vestida de un riguroso negro, sosteniendo un rosario en las manos como si quisiera encarnar el papel de víctima inocente, aunque sus ojos brillaban con un cálculo frío. Dentro de la sala, el ambiente era sofocante. El juez pidió silencio y dio inicio a la audiencia. El fiscal presentó los hechos con una voz firme que retumbaba en cada rincón. Un acto de violencia doméstica presenciado por una testigo directa, pruebas de manipulación emocional y la presencia de una tercera persona que se había beneficiado de esa destrucción. Alejandro sudaba mientras escuchaba. Sus manos temblaban, pero intentaba mantener la compostura. Isabel mantenía la mirada fija en un punto, como si reviviera la escena de aquella noche en el estudio. María, sentada a su lado, respiraba hondo, preparada para decir lo que nadie más se atrevía. Camila, en cambio, movía la cabeza de un lado a otro, fingiendo indignación ante cada acusación, dejando escapar lágrimas ensayadas que lograban arrancar murmullos entre los presentes. Cuando llegó el momento de los testimonios, la tensión se palpaba como un hilo a punto de romperse. Isabel se levantó primero. Caminó hasta el estrado con paso firme, aunque sus manos se aferraban con fuerza al pañuelo que llevaba en el bolsillo. Miró al juez y con voz clara relató: «Mi esposo me levantó la mano, me apretó el cuello hasta dejarme sin aire, y mientras yo luchaba por mi vida, vi a Camila en la sombra, sonriendo como si mi dolor fuera su victoria». Cada palabra era un cuchillo que abría la herida, pero Isabel las pronunciaba con la calma de quien ya no teme. El público guardó silencio absoluto, algunos con lágrimas en los ojos. Alejandro cerró los suyos, incapaz de sostener la mirada de la mujer que había destruido. Camila se levantó con teatralidad, pidió permiso para responder y con una voz temblorosa comenzó su actuación. «Esa mujer me odia, siempre me odió. Isabel no soporta que Alejandro encontrara en mí inspiración y compañía. Todo lo que dice es fruto de sus celos. Ella inventa sonrisas donde no las hubo. Yo lloré esa noche, lloré por ver a un matrimonio destrozarse». A medida que hablaba, fingía secarse las lágrimas, pero la frialdad de su mirada la derretaba. El juez la observaba con escepticismo y en la sala empezaron a escucharse murmullos de duda. Entonces llegó el turno de María. La empleada se levantó despacio, sintiendo que todos los ojos estaban puestos en ella. Caminó con dignidad hasta el estrado, se aclaró la garganta y dijo: «Yo no soy nadie importante, señor juez. No tengo apellido que impresione ni fortuna que mostrar, pero tengo algo que ellos no tienen, la verdad en mi conciencia». Con voz firme, relató cada detalle, desde el momento en que escuchó los gritos hasta cuando vio a Alejandro con las manos en el cuello de su esposa. Describió la sonrisa de Camila, el brillo en sus ojos, la indiferencia con que contemplaba la violencia. Sacó de su bolso el pañuelo manchado de maquillaje y lo mostró como prueba de que aquellas lágrimas no eran más que un montaje. Sus palabras no eran adornadas ni rebuscadas, eran sencillas y directas, y esa sencillez caló más hondo que cualquier discurso ensayado.
El fiscal agradeció su testimonio y la sala estalló en murmullos. Los periodistas escribían frenéticamente y algunos hasta aplaudieron antes de que el juez exigiera orden. Camila intentó interrumpir, levantándose de su asiento con furia y gritando: «Es mentira, todo es mentira. Ella solo quiere vengarse porque siempre fue tratada como sirvienta». Pero el juez golpeó con el mazo y la mandó callar. María, sin inmutarse, la miró directamente y dijo: «Prefiero ser sirvienta con dignidad que una mujer sin alma». Esa frase retumbó como un trueno en toda la sala, arrancando suspiros y asentimientos de los presentes. Alejandro, hundido en su propio silencio, no resistió más. Se puso de pie y con voz apagada confesó: «Es verdad, yo perdí el control. Isabel me miente, y María tampoco. He cometido un error imperdonable y lo cargaré toda mi vida». Al escuchar esto, Camila palideció. Su teatro se vino abajo porque ya no quedaba espacio para su farsa. Intentó salir de la sala, pero los periodistas la rodearon, las cámaras la enfocaban y por primera vez en mucho tiempo, su rostro no mostraba seguridad, sino miedo. Afuera la multitud gritaba palabras de aliento a Isabel y a María, reconociendo en ellas la valentía de quienes se atreven a enfrentar la mentira con la fuerza de la verdad. Esa tarde en México, la voz de una empleada humilde había demostrado que, aún en el silencio de las mansiones más lujosas, la justicia podía nacer de la lealtad y el coraje de los invisibles. La mañana siguiente al juicio amaneció con un aire espeso, como si la ciudad entera aguardara el desenlace de una obra dramática que había mantenido a todos en vilo. Los periódicos desplegaron titulares en los que el rostro de María aparecía junto al de Isabel, descrita como la testigo inesperada, que había sacudido los cimientos del caso. En la mansión Ramírez, sin embargo, reinaba un silencio sepulcral. Alejandro se encerró en el estudio, con las cortinas corridas, contemplando sus manos temblorosas como si todavía sintiera la fuerza con que habían apretado el cuello de su esposa. Cada vez que cerraba los ojos, la mirada firme de María lo atravesaba como una lanza, recordándole que ya nada podría ocultarse. Camila, por su parte, no estaba dispuesta a rendirse. Despertó en su departamento rodeada de recortes de prensa, con el maquillaje corrido de la noche anterior, pero con la mente trabajando como una máquina fría. Encendió su teléfono y comenzó a llamar a críticos, marchantes y periodistas que todavía le debían favores. Su voz sonaba quebrada, calculadamente débil. «No me dejen sola. Ustedes saben que Isabel y esa sirvienta me quieren destruir. Alejandro está confundido, pero yo solo lo amaba». Sus palabras, mezcladas con sollozos fingidos, buscaban sembrar dudas, y aunque algunos le prometieron apoyo, otros respondieron con evasivas. La seguridad de Camila empezaba a resquebrajarse, y la rabia contenida se le escapaba en murmullos mientras arrojaba los periódicos al suelo. «Maldita sea esa mujer, esa empleada insignificante». Mientras tanto, Isabel permanecía en casa de sus padres, con la garganta aún dolorida, pero el espíritu más sereno gracias al respaldo de su familia y al valor de María. Doña Teresa no se apartaba de su lado, le preparaba tés de hierbas y la arropaba como si volviera a ser una niña indefensa. Don Ricardo, en cambio, pasaba horas de pie frente a la ventana, fumando con gesto severo como un toro encerrado que espera el momento de embestir. Isabel rompió el silencio en la mesa del desayuno con voz queda. «No sé si resistiré otra jornada en el tribunal. Es como abrir la herida una y otra vez». María, que servía el café, se detuvo y la miró con dulzura firme. «Señora, usted no está sola. Yo estaré ahí. Y aunque el mundo entero dude, yo repetiré lo que vi hasta que la verdad retumbe más fuerte que las mentiras». Isabel la observó con gratitud y apretó su mano, reconociendo en aquella mujer humilde una fortaleza que ni ella misma encontraba en su interior. Ese mismo día, Alejandro decidió visitar a Camila en su departamento, impulsado por la confusión y el peso de su culpa. Cuando entró, la encontró rodeada de botellas de vino vacías y papeles desordenados. Ella lo recibió con un abrazo fingido, murmurando entre lágrimas: «Alejandro, nos quieren separar. Nos odian porque no soportan vernos juntos». Pero él, con el rostro desencajado, la apartó suavemente y le dijo con voz quebrada: «Camila, ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Ayer confesé lo que hice y no puedo seguir así. María habló con el alma y tú solo llorabas como si fuera un espectáculo». Camila lo miró con frialdad y por un instante dejó caer la máscara. Su voz se volvió cortante.
Si me abandonas ahora, lo perderás todo. ¿Crees que Isabel te perdonará? ¿Crees que la gente te verá distinto? Yo soy tu única salida, Alejandro. Sin mí, eres un hombre acabado. Alejandro retrocedió, como si sus palabras fueran cuchillos, y salió sin responder. La imagen de Camila, con el rostro endurecido y los ojos brillando de ambición, lo perseguía mientras bajaba las escaleras. Por la tarde, María recibió una llamada inesperada de un periodista que había asistido al juicio. Su voz sonaba emocionada. «Señora María, la ciudad entera habla de usted. Hay quienes la llaman Eromina, otros la acusan de mentir. Necesitamos escucharla otra vez, que dé una entrevista más extensa, que cuente con detalle lo que sabe». María dudó unos segundos, consciente del riesgo, pero respondió con firmeza. «No temo hablar. Si la verdad me pone en peligro, que así sea. Pero no dejaré que esa mujer siga pintándose como víctima». Cuando colgó, Isabel la miró con preocupación. «María, no quiero que arriesgues tu vida por mí». Ella sonrió con humildad y replicó. «No es solo por usted, señora. Es por todas las mujeres que callan por miedo. Si yo no hablo, ¿quién lo hará?». Esa noche en el barrio humilde donde vivía María, sus vecinos se reunieron para verla llegar. Algunos la abrazaron con lágrimas, otros le ofrecieron palabras de aliento. Una anciana le dijo: «Hija, tú nos diste voz a todas. Ya no eres solo empleada, eres nuestra fuerza». María sintió un calor en el corazón que jamás había experimentado. No era fama lo que buscaba, era justicia. Pero comprender que su voz inspiraba a otros le dio el valor que necesitaba para enfrentar lo que vendría. En la mansión Ramírez, en cambio, las luces permanecieron apagadas. Alejandro se encontraba solo en el estudio, con una botella de whisky y el retrato de Camila frente a él. Lo observaba con odio y deseo al mismo tiempo, incapaz de decidir si arrancarlo de la pared o entregarse por completo a esa mirada pintada. En ese instante comprendió que ya no controlaba nada, que la casa que había construido se derrumbaba sobre él. En otro rincón de la ciudad, Camila se miraba en el espejo con una mezcla de ira y desesperación. La gente empezaba a dudar de su papel de víctima y la sombra de María la perseguía en cada conversación, en cada titular. Murmuró con voz ronca: «Esto no se acaba aquí. Si esa sirvienta cree que ganó, aún no ha visto lo que soy capaz de hacer». Y mientras lo decía, sus manos temblaban no de miedo, sino de una ambición rabiosa que prometía que el juego apenas estaba comenzando. El tribunal se llenó de un murmullo inquieto en la mañana en que reanudaron la audiencia. Los pasillos estaban abarrotados de periodistas y curiosos, y el eco de las cámaras fotográficas se mezclaba con el repiqueteo de los tacones sobre el mármol. El juez había advertido que ese día sería decisivo, y todos lo sabían. Alejandro entró primero, con el rostro pálido y ojeras profundas como un hombre que había envejecido en pocas semanas. Sus abogados caminaban a su lado intentando proyectar seguridad, pero su mirada perdida lo delataba. Isabel apareció después, vestida de manera sencilla, con un pañuelo alrededor del cuello para cubrir las marcas que aún recordaban la agresión, y sus padres a cada lado le daban fuerza con su sola presencia. María cerró la marcha, caminando con pasos firmes aunque el corazón le latiera con fuerza, consciente de que cada palabra que dijera podía cambiarlo todo. Camila llegó última y lo hizo como si se tratara de un espectáculo. Llevaba un vestido ajustado de color blanco, en contraste con el negro del día anterior, y su rostro estaba cuidadosamente maquillado para proyectar pureza. Al verla, muchos periodistas se inclinaron hacia adelante, esperando cada gesto de sus labios. Ella sonrió levemente y se sentó con un aire de superioridad estudiada, como si todavía creyera que podía manipular a todos a su alrededor. El juez pidió silencio y la sesión comenzó. El fiscal expuso que en las últimas horas habían llegado nuevas pruebas, mensajes interceptados entre Camila y un galerista, donde ella admitía haber usado a Alejandro como escalón para su carrera. Ese documento se leyó en voz alta y cada palabra cayó como piedra sobre la sala. Camila intentó mantener el gesto sereno, pero sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de ocultar la sorpresa. La defensa de Camila reaccionó rápidamente. Uno de sus abogados se levantó y declaró con tono indignado: «Esos mensajes están fuera de contexto. No prueban nada más que la amistad entre una artista y su representante. Mi clienta jamás buscó manipular a nadie». Pero el fiscal golpeó con fuerza los papeles sobre la mesa y replicó: «¿Amistad? Aquí se lee claramente: cuando Alejandro caiga, tomaremos todo lo suyo y la crítica me pertenecerá.
Eso no es amistad, señores, eso es conspiración. Los murmullos crecieron entre los presentes. Algunos espectadores negaban con la cabeza, otros se inclinaban hacia sus vecinos para comentar la gravedad de lo escuchado. Alejandro, al oír esas palabras, se llevó las manos al rostro y murmuró en voz baja, apenas audible: «¿Qué he hecho? ¿Cómo no lo vi antes?». Isabel lo observaba desde su asiento y por primera vez en mucho tiempo lo vio derrotado, sin esa soberbia que tanto la había herido. María, en cambio, no apartaba la vista de Camila. En su interior sabía que aquella mujer era capaz de todo con tal de no perder, y lo comprobó cuando Camila se levantó abruptamente, perdiendo la compostura. Gritó con furia: «Todo esto es una farsa. Esa sirvienta y esa esposa despechada se aliaron para destruirme. No voy a permitir que arruinen mi vida». Sus palabras resonaron en la sala como un rugido desesperado. El juez la mandó a callar golpeando con el mazo, pero ella continuó gesticulando, los ojos llenos de rabia, hasta que 2 guardias se acercaron para calmarla. María se levantó entonces con calma, pidió permiso para hablar y el juez asintió. Su voz salió clara, sin titubeos: «Yo no necesito mentir. Lo único que tengo es mi palabra y mi conciencia. Y mi conciencia me dice que lo que vi esa noche fue a una mujer sonriendo mientras otra luchaba por respirar. No necesito más pruebas, porque la verdad se siente en el corazón y ustedes la sienten ahora mismo». La sala quedó en silencio. Las palabras de María no tenían adornos, pero golpeaban más fuerte que cualquier documento. Incluso los periodistas dejaron de escribir por un instante para escucharla. Isabel tomó aire profundo y se levantó también. Miró al juez y dijo con voz firme: «Esa mujer me robó a mi esposo, me robó la paz y casi me roba la vida. Pero hoy no quiero venganza, solo quiero justicia, que se reconozca lo que sufrí y que nadie más tenga que pasar por lo mismo». Alejandro bajó la cabeza, las lágrimas le corrían silenciosas por las mejillas. Sus hombros se encogieron como si un peso enorme se hubiera desplomado sobre él. Con voz rota alcanzó a decir: «Lo admito, fui un cobarde, me dejé cegar y permití que destruyeran a la mujer que siempre me fue leal. Si merezco perderlo todo, que así sea». El juez pidió un receso para deliberar y abandonó la sala. Afuera, la multitud estalló en comentarios. Los medios transmitían en vivo y las imágenes de Camila fuera de control, de María erguida con dignidad y de Isabel sosteniendo la frente en alto se difundían por toda la ciudad. En los cafés, en los mercados, en los hogares humildes, la gente comentaba con emoción: «La empleada tiene más valor que todos esos millonarios juntos». Camila, arrinconada por la evidencia y el desprecio público, intentó salir escoltada, pero los flashes la cegaban y las preguntas la perseguían. ¿Son ciertos esos mensajes? ¿Qué responde a las acusaciones? Ella cubrió su rostro con las manos, desesperada, y por primera vez su máscara se resquebrajó ante todos. Isabel y María regresaron a casa de los padres de ella al caer la tarde. Se abrazaron en silencio, exhaustas, pero con el corazón en paz. María pensó que aún quedaba camino por recorrer, que la justicia no siempre era inmediata, pero en ese momento supo que la verdad ya había ganado la primera batalla. En la mansión vacía, Alejandro se quedó solo con sus recuerdos, comprendiendo que el prestigio que tanto buscó se había convertido en polvo, y que lo único que quedaba en pie era el eco de la valentía de una mujer humilde que se había atrevido a decir lo que todos callaban. El día en que el juez dictó sentencia, el Palacio de Justicia estaba abarrotado de gente. Afuera se escuchaban consignas, algunos apoyando a Isabel y a María, otros murmurando todavía confundidos por el desplome del prestigio de la familia Ramírez. Dentro de la sala, el ambiente era solemne, casi sofocante. El juez tomó asiento y pidió silencio absoluto. Con voz grave y firme comenzó a leer. Tras analizar testimonios, pruebas y contradicciones, este tribunal determina que la señora Isabel Ramírez fue víctima de violencia doméstica y que la señorita Camila Ortega incurrió en manipulación y difamación para ocultar la verdad. Alejandro Ramírez, por su responsabilidad, pierde el cargo que ostenta en la Cámara de Empresarios y quedará inhabilitado para representar públicamente a la organización durante 5 años. Camila Ortega será investigada por fraude y manipulación de documentos. Cada palabra retumbaba como un martillazo, y el murmullo se apoderó del público hasta que el juez golpeó con fuerza el mazo. Alejandro escuchaba con la mirada baja, como un hombre derrumbado. Tenía los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas, incapaz de levantar la cabeza para ver a Isabel,
que permanecía erguida en su asiento con una dignidad que parecía renacer tras cada palabra del juez. María, sentada a su lado, apretaba los labios para contener las lágrimas. No era alegría lo que sentía, sino una mezcla de alivio y esperanza, la certeza de que la verdad por fin había triunfado. Camila, en cambio, se levantó abruptamente del banquillo, los ojos encendidos de furia, y gritó: «Esto es una injusticia. Yo soy la víctima. Todos ustedes están ciegos». Pero sus gritos se perdieron entre la multitud de periodistas que ya la rodeaban para fotografiarla, captando el rostro desencajado de una mujer que había perdido todo control. En los pasillos, cuando terminó la audiencia, la multitud se abalanzó sobre María y a Isabel. Los flashes iluminaban sus rostros cansados pero firmes. Un periodista le preguntó a Isabel: «Señora, ¿qué significa esta victoria para usted?». Isabel respiró hondo y respondió con voz temblorosa pero clara: «No es mi victoria. Es la victoria de la verdad. Hoy mi dolor tuvo sentido porque sirvió para desenmascarar la mentira». Y entonces, en un gesto que sorprendió a todos, tomó la mano de María y añadió: «Pero esta victoria no es mía sola. Es de la mujer que tuvo el valor que yo perdí, de la empleada que se convirtió en mi escudo cuando yo no podía defenderme». María, con lágrimas cayendo por sus mejillas, intentó bajar la mirada por humildad, pero los periodistas aplaudieron, algunos emocionados, otros conmovidos por aquella escena que trascendía las noticias de sociedad. Alejandro salió por la puerta trasera, escoltado por sus abogados. La prensa intentó alcanzarlo, lanzándole preguntas. ¿Se arrepiente de lo que hizo? ¿Cómo se siente al perder el prestigio? Él no respondió. Caminó cabizbajo, arrastrando los pies como si cada paso le pesara tonelladas. En su interior, las palabras de María resonaban como un eco inquebrantable. «Prefiero ser sirvienta con dignidad que una mujer sin alma». Esa frase se le había incrustado en la memoria y comprendía que lo perseguiría para siempre, recordándole que había destruido lo más valioso que tenía por ceder a la ambición y al engaño. Camila, mientras tanto, fue empujada casi a la fuerza hacia un coche que la sacó entre insultos y cámaras. En el trayecto lloraba de rabia, golpeando el asiento con el puño cerrado. Su carrera como artista estaba destruida. Los contratos se cancelaban uno a uno, y su nombre pasaba a ser sinónimo de traición. Miró su reflejo en el vidrio del coche y se dijo a sí misma con voz ronca: «No se han librado de mí todavía. Yo sé cómo volver». Pero esa determinación sonaba más a delirio que a fuerza real, porque ya nadie quería creer en ella. Esa noche en la casa de los padres de Isabel, se respiraba un aire diferente. La familia se reunió alrededor de la mesa, esta vez no para llorar, sino para agradecer. Don Ricardo levantó su copa y dijo: «Brindemos por la verdad y por la valentía de quienes no se callan». Isabel miró a su padre y luego a su madre, y con un hilo de voz añadió: «Y brindemos también por María, porque sin ella, hoy estaríamos derrotados». María bajó la mirada con timidez, pero doña Teresa se levantó y la abrazó con fuerza diciendo: «Hija, desde hoy eres parte de esta familia. Ya no eres la empleada, eres la hermana que Dios nos mandó». Las lágrimas rodaron por los rostros de todos, pero eran lágrimas de alivio, de fe y de un nuevo comienzo. Mientras tanto, la ciudad comentaba la noticia. En los barrios humildes, las mujeres repetían el nombre de María como ejemplo de coraje. En las oficinas y cafés, la gente debatía sobre cómo una simple empleada había tenido más fuerza que empresarios y artistas. El eco de su voz había trascendido las paredes del tribunal, convirtiéndose en inspiración para quienes habían callado injusticias durante años. María, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de dignidad. Alejandro, solo en su mansión vacía, contemplaba las paredes desnudas donde antes colgaban retratos de riqueza y poder. Ahora no había más que silencio. Se sirvió un whisky y lo dejó intacto sobre la mesa, incapaz de beberlo. Cerró los ojos y recordó el rostro de Isabel alejándose bajo la lluvia, sostenida por María. En su corazón comprendió que había perdido no solo a su esposa, sino también la paz de su conciencia. Y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero miedo. Miedo de sí mismo, de sus decisiones y del vacío que lo rodeaba. En contraste, María, en su cuarto sencillo, se arrodilló al pie de su cama y rezó en silencio. Agradeció por haber tenido valor y pidió fuerzas para continuar, porque sabía que la lucha no terminaba ahí. Pero en su interior había una paz que nunca antes había sentido. Era la paz de quien sabe que hizo lo correcto, aunque el mundo entero la hubiera llamado loca.
Era la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. La última escena de aquella historia comenzó en un amanecer distinto, sereno, con un cielo despejado que parecía limpiar las heridas de tantas noches oscuras. En el barrio tranquilo donde ahora vivía Isabel con sus padres, la vida empezaba a recuperar un ritmo pausado y humano. El bullicio de la prensa había desaparecido poco a poco, y en su lugar quedaba la calma de las calles, donde los vecinos saludaban con respeto y admiración a María, la mujer que se había atrevido a desafiar a los poderosos. Esa mañana, Isabel la acompañó hasta la pequeña capilla del barrio. Las dos caminaban tomadas del brazo, con la dignidad renovada y el cansancio aún grabado en sus rostros. Entraron juntas y encendieron una vela frente al altar. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Gracias, María, porque en mi peor noche fuiste mi luz». María la miró con humildad y respondió: «No me agradezca a mí, señora, agradezca a Dios que me dio la fuerza para no callar». Ambas se arrodillaron y por primera vez desde aquella tormenta Isabel sintió una paz profunda que le devolvía el aire. En la mansión Ramírez, en cambio, el silencio era sepulcral. Alejandro se encontraba solo, sentado en el estudio, rodeado de muebles que ya no parecían lujosos, sino pesados como cadenas. Sus manos repasaban una y otra vez el borde de un vaso vacío, mientras en su mente resonaban las palabras que había escuchado en el tribunal. Se había convertido en un hombre despojado de prestigio, de respeto y de amor. Al mirar por la ventana, vio los jardines descuidados, el césped creciendo sin control, y comprendió que su vida se había marchitado como aquella casa que alguna vez fue símbolo de poder. Murmuró en voz baja, apenas audible: «Perdí todo, y lo peor es que lo entregué con mis propias manos». Su confesión se perdió en el eco de las paredes, sin nadie que lo escuchara. La soledad era ahora su única compañía. Camila, lejos de allí, intentaba reconstruirse entre las sombras. Había abandonado las galerías donde antes la recibían con aplausos, y ahora tocaba puertas que se cerraban una tras otra. La gente la reconocía en la calle y apartaba la mirada como si la vergüenza de sus mentiras fuera contagiosa. En su departamento, las paredes estaban cubiertas de lienzos inconclusos, manchas de color que parecían gritar desesperación. Se miró en el espejo, el maquillaje corrido, y con voz amarga se dijo: «El mundo me dio la espalda, pero yo encontraré otra forma de volver». Sin embargo, ni ella misma creía en esas palabras. Su reflejo no mostraba poder ni seducción, sino miedo y vacío. Mientras tanto, la vida de Isabel comenzó a tomar otro rumbo. Sus padres le insistieron en que retomara su trabajo de voluntariado en la biblioteca comunitaria. Allí, entre libros y niños que escuchaban atentos sus lecturas, encontró una nueva razón para levantarse cada mañana. La gente la saludaba con cariño, no como la esposa de un millonario, sino como una mujer que había sobrevivido a la humillación y se había levantado con dignidad. Una tarde, mientras acomodaba estanterías, una vecina le dijo: «Doña Isabel, su historia nos enseñó que no hay que tener miedo de decir la verdad. Usted y María nos dieron valor». Isabel sonrió con ternura y en su interior supo que su sufrimiento no había sido en vano. María, por su parte, siguió trabajando como siempre, pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba con la mirada baja, sino con la frente en alto, como alguien que comprendió que la voz de los humildes también podía resonar fuerte. En el barrio, las mujeres acudían a ella para pedir consejo, algunas para contarle sus propias historias de dolor. Ella las escuchaba con paciencia, les daba ánimo y siempre repetía: «La verdad es dura, pero callarla es peor. Nunca dejen que el miedo las convierta en esclavas». Su figura se convirtió en símbolo de resistencia silenciosa y, aunque nunca buscó fama, se convirtió en inspiración para muchos. Un domingo por la tarde, Isabel invitó a María a cenar con su familia. La mesa estaba servida con sencillez, pero el ambiente estaba cargado de gratitud. Don Ricardo levantó su copa y dijo: «Brindo porque la justicia se cumplió,
y porque Dios nos mostró que incluso la voz más humilde puede derribar muros de mentira. Todos aplaudieron, y doña Teresa tomó la mano de María, mirándola como si fuera una hija más. Isabel, conmovida, añadió: «María, tú no eres solo parte de mi historia, solo parte de mi vida. Nunca más estarás sola». María sonrió con los ojos húmedos y en ese instante comprendió que su lugar no se medía por su delantal ni por las paredes de una mansión, sino por el amor y el respeto de quienes la rodeaban. La última imagen quedó grabada en la memoria de todos: Isabel y María caminando juntas por la calle empedrada del barrio, con el atardecer pintando el cielo de tonos dorados. Los niños corrían alrededor, las campanas de la capilla repicaban a lo lejos, y el aire olía a pan recién horneado. Isabel miró a su amiga y dijo con voz llena de calma: «Pensé que mi vida había terminado la noche que Alejandro me alzó la mano, pero fue el inicio de algo nuevo. Aprendí que hasta en el dolor más profundo, Dios envía un ángel disfrazado de empleada». María rió suavemente, apretó el brazo de Isabel y respondió: «No soy ángel, señora, solo una mujer que decidió no callar». Ambas se sonrieron y en ese gesto simple se encerraba la grandeza de toda la historia, la certeza de que la verdad, la fe y la dignidad siempre brillan más que la mentira y que en el corazón de los humildes se encuentra la fuerza que cambia destinos.